Muy buenos días, estimados hermanos de la Misión Cristiana Mensaje de Libertad, de otras congregaciones hermanas y amigas que están ya en sintonía. Bienvenidos todos al tema de esta mañana del domingo 23 de mayo del 2021. Estamos saludando también a todos nuestros hermanos en Cristo, no solamente en Colombia, sino aquellos que están por fuera del país, en diferentes partes del planeta. Un saludo muy especial desde Fusagasugá, Colombia, Suramérica. También a nuestros familiares y amigos les estamos saludando. A aquellas personas que aún no han tomado una decisión por Cristo, pero todos los días están pendientes de los programas y los domingos, los invitamos a que este domingo 23 de mayo sea un domingo de salvación, que le digan al Dios del cielo que aceptan la obra, el sacrificio de su Hijo en el Calvario, muerte, sepultura y resurrección, y que esa sangre limpia de todo pecado, confiésenle eso a Dios, y Él va a perdonar sus pecados y les otorga la salvación gratuita por ese sacrificio en el Calvario. Bienvenidos todos, muy contentos con la sintonía cada mañana a las 5 y por la noche a las 8. Pueden seguir compartiendo. Ahí aparece en sus monitores, en sus pantallas, la aplicación. También la dirección de la página www.infusagasuga.com para que entren a ella. Ahí hay algunos temas de interés que estamos constantemente renovando. Bueno, hermanos, entonces cuidémonos, no bajemos la guardia, no nos descuidemos. Ha crecido el número de muertes acá en Fusagasugá tremendamente, hermanos. El número de contagio, hay mucho luto. Un grupo de amigos han partido ya, fueron llamados por el Señor. No sabemos cuándo termine esto. Dios tiene el control, Él tiene la decisión y Él es sabio en todo lo que hace. Sin embargo, pues advertimos esto porque nos da tristeza, tanto luto, tantos hogares hoy en día llorando la partida de sus seres queridos. Esta pandemia no respeta a ninguna persona por clase social, económica, política, no perdona a nadie. Entonces, por ese motivo, debemos cuidarnos, debemos conservar la distancia en los sitios públicos y usar los elementos de seguridad. No nos confiemos. Estamos en un momento muy difícil. La UCI de Fusagasugá no puede recibir un paciente más. Ya los están trasladando a otras partes de Cundinamarca y del país. De verdad, lamentable situación. A esto le sumamos, pues, las marchas que se están adelantando, el desabastecimiento, la carestía en los productos de la canasta familiar, en los servicios públicos, de verdad. Agobiante situación. Tenemos una salida en Cristo. Claro que sufrimos, nos duele lo que está pasando, sin embargo estamos orando por nuestros gobernantes, por estas personas encargadas de las manifestaciones, de los paros, que puedan llegar a algunos acuerdos, pero estamos dejando todo esto en manos de Dios, porque como les dije antes, Él tiene el control y Él sabe por qué permite todas estas cosas. No dudamos que está tocando duramente la iglesia para ese despertar espiritual, para que la iglesia ocupe ese lugar y pueda compartir ese evangelio a un mundo que rechaza a Dios, a un mundo que no quiere saber de Dios, pero es nuestra función llevarle siempre la palabra de Dios. Tengo en mi lista de cumpleaños, este miércoles está cumpliendo años Yurani Fernández. Saludos allá en casa para todos. Y Diego Alejandro Barajas también. Saludamos a la familia Barajas. Y el jueves estará de cumpleaños Alejandra Cruz. También estaremos orando por Alejita al final de la reunión, deseándoles a todos desde ya un muy feliz cumpleaños. Ahora vamos a invitar a nuestro hermano John Cruz para que nos haga por favor la lectura del pasaje para esta mañana, del capítulo, y saludamos a su esposa Jacqueline Ospina, a sus hijas Alejandra, Sofía, y bueno, bienvenido hermano John con la lectura. Hermanos, buenos días. Sean todos bienvenidos a esta mañana. Gracias por sus oraciones, gracias por acompañar aquellas peticiones que han hecho otros hermanos.
que comparten también por mensaje de libertad, por las cuales se ora y se puede estar apoyando en estas circunstancias. Sabemos que el Señor es fiel, que responde, que nos ayuda, que obra de la mejor manera, de manera perfecta y justa en todo esto que está ocurriendo. También pues bueno, creo que hay sensibilidad hacia lo que está ocurriendo en el país, no solamente por la crisis de la enfermedad, sino también por este estallido social, el descontento que hay, que ha llevado a muchas manifestaciones y que ha causado lamentablemente muchos incidentes, muertos, heridos. Bueno, creo que es parte de lo que tenemos que ver y ser sensibles hacia lo que Dios quiere que nosotros como cristianos, como creyentes, hagamos. Y es confiar en nuestro Señor en cualquier circunstancia. Que Él nos proveerá, que Él nos ayudará, que Él nos acompañará. Y pues que ya, si hemos de partir de este mundo en algún momento, pues Él nos conducirá a su santa morada, a reunirnos con Él en la gloria. Hermanos, esta mañana vamos a leer algo en el capítulo 2 de Efesios, los invito allí. Vamos a leer este capítulo. Allí pues vemos que se nos recuerda acerca de la salvación, que no es por obras, sino por gracia, y que Dios une al pueblo judío con el gentil, haciendo de él un solo edificio, un solo cuerpo, una sola una unidad con Él, con Cristo, con Dios, en que le adoremos. Esto nos recuerda los hechos, los eventos que componen la salvación, que son la propiciación, la reconciliación, la redención, la adopción, la justificación, etc. Y que si nosotros conocemos estos hechos, estos eventos de la salvación, pues vamos a disfrutar aún más, de mejor manera, la obra del Señor en nosotros. Somos hijos adoptados. Allí nos dice que, por ejemplo, que vamos a estar con Cristo en lugares celestiales y que Él nos va a fortalecer, que nos va a ayudar, que nos acompaña. Entonces confiemos en esto y bueno, vamos a la lectura. Capítulo 2 de Efesios. Dice así la palabra. Viene ya hablando Pablo, aquí recordando estas cosas y estos eventos a los cristianos, a los creyentes, a la iglesia allí. Ojalá que cada uno lo pueda hacer en su casa, leer toda la carta, son 15 minutos. Pero entonces vamos a enfocarnos en este capítulo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales, con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos,
habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, y en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Oremos, hermanos. Demos gracias a nuestro Padre. Padre, gracias por inclinarte, por escuchar nuestra súplica, por mirar la condición, Señor, actual de tus hijos, pero también de la humanidad, para convencerla, Señor, de la necesidad de acudir a ti. Acudir, Señor, a Cristo, recibir a tu Hijo como Señor y Salvador nuestro, confiar en Él, no en nuestras propias obras, capacidades, sino en lo que Él ya ha hecho por nosotros, pagando el precio, Señor, en esa cruz. Saldando, Señor, todas esas cuentas que nos ponían en enemistad contigo, reconciliándonos y haciéndonos tus hijos por el amor y la gracia tuya. Padre Santo, gracias por esa bondad tuya, porque nos has hecho conocer, Señor, estas verdades. Nos has hecho entender, Señor, lo que significan y hemos podido creer y confiar en Jesucristo. Ten misericordia, perdona nuestros pecados, límpianos de nuestra maldad y ayúdanos a entender, Señor, toda esta obra, Señor, que tú realizaste cuando creímos, cuando obraste en nosotros la salvación, la redención, la justificación, la propiciación, todas estas cosas, para que nosotros tengamos una mejor comprensión y disfrutemos aún mejor, Señor, lo que tú has iniciado en nosotros, para que en esas obras que ya emprendemos, reconozcamos que son tuyas, que te pertenecen y que podemos, Señor, ser alabanza con nuestras vidas, dar gloria, Señor, a tu nombre. Alabado, Señor, gracias por esta mañana. Acompáñanos, ayúdanos, ten misericordia, Señor, de Colombia, de las autoridades, de la gente, Señor, que está sufriendo en luto, en dolor, no solamente por la crisis social, sino por la enfermedad, que puedan creer y confiar en ti. Alabado seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Muchas gracias, hermano John, por esa lectura de la palabra de Dios para esta mañana del domingo 23 de mayo. Tengo en mi Biblia Reina Valera del 60, Salvos por gracia, Efesios capítulo 2. Es un capítulo que nos habla del amor de Dios, de la gracia, ¿no? Ese regalo inmerecido. Pero, por lo que hemos escuchado, algunos hermanos de diferentes iglesias a lo largo de nuestro ministerio hemos escuchado apenas saben de la salvación, algunos entraron a una iglesia, levantaron la mano, hicieron una oración, aceptaron a Cristo como su Salvador. Otros pues han comprendido mucho más el alcance de la salvación, que es por la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que no es solamente una oración. Y se han quedado de pronto cortos en la comprensión general. Algunos hermanos, otros la comprenden
Muy bien. Resulta que la salvación no es solamente Cristo nos salvó y punto, nos dejó como en mitad de camino, como vamos a ver. Encierra, hermanos, unos eventos que algunos desconocíamos y otros los desconocen. Unos eventos importantísimos de lo que pasó en la salvación. Y esto vamos a tratar ahora. El hecho de que no conozcamos esos eventos, eso no indica que no seamos salvos o que las personas no sean salvas. Lo que va a suceder es que al comprender esos eventos que pasaron simultáneamente, el día que fuimos salvos, la noche que fuimos salvos, eso es un hecho histórico porque fue hace 1, 2, 5 años, 10 años, 20 años que fuimos salvos, sucedieron muchas cosas en ese mismo momento. Y esas cosas es las que vamos a tratar de explicar esta mañana con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué pasó aquella vez que fuimos salvos? ¿Qué sucedió? Tantas cosas que de pronto no hemos comprendido. Entonces, somos salvos, pero no disfrutamos a plenitud la salvación por el desconocimiento de algunos eventos que sucedieron aquel día, aquella tarde o aquella noche. Ahora vamos a invitar al grupo de alabanza para que en esta mañana nos ofrezca esas canciones. Se las ofrecemos al Padre Celestial con su solemnidad y que nos abren el espacio, nos crean el ambiente para la predicación y la enseñanza. Invitamos entonces a nuestra hermana Cristina Brown, bienvenida. Sabemos que ha estado mucho mejor su recuperación. También estamos saludando a nuestro hermano Luis Jaspe, a su esposa Yolanda, que nos acompañan esta mañana. Y acá está nuestro hijo Felipe Rodríguez Morales con el piano. Entonces, gracias por esas canciones. Soy feliz porque soy de la familia de Dios. El amor en la sangre
Muchísimas gracias, hermana Cristina. Saludo especial para su esposo, nuestro hermano David Brown. Gracias, hermano Luis, hermana Yolanda. Felipe, muchas gracias. Como les dije, estas canciones son con una solemnidad que el Señor las recibe. Las hacemos con un ambiente de adoración, dedicadas a Él. Y claro, las disfrutamos como hermanos. Bueno, salvos por gracia. Entonces, como les dije, el capítulo 2 de Efesios encierra el contexto del tema que quiero en esta mañana compartirles. Pero vamos a mirar varios aspectos de una serie de eventos que, como les dije, ocurrieron aquella vez que fuimos salvos. Y vamos a ver qué es eso de la justificación, la propiciación, todo terminación, la reconciliación, la redención, la adopción. Es que sucedieron tantas cosas que qué bueno que nosotros podamos en un servicio especial esta mañana, porque es encantador hablar de la salvación, hermanos. Y esto nos ayuda también para poder comprender mucho más los alcances del plan de Dios, ese ofrecimiento tan grande, gratuito, y que al comprenderlo de una manera mejor, más amplia, también nos ayuda a compartirla a otros. Y todos estos eventos, y poderles contar por qué vivimos con gozo, por qué no tenemos amargura en nuestro corazón. Tenemos sufrimientos, tenemos dolores, pero en el fondo de nuestro corazón tenemos mucho gozo, porque comprendemos la magnitud del amor de Dios en cuanto a la salvación. Incluso el tema es bien interesante, el nombre que le hemos colocado. El kit de la salvación. Está en Efesios capítulo 2, pero como les dije, no vamos a tratar necesariamente con cada verso, vamos a ver el contexto general de este capítulo 2 de Efesios. Y el kit es ese equipo, como dicen ahora, ¿no? Ese combo completo de lo que pasó esa vez y que el Señor gratuitamente nos lo ofreció a través de un dolor muy grande que pasó hace más de 2000 años en el Calvario, donde entregó gota a gota su preciosa sangre para ofrecernos a nosotros este kit que algunos no hemos comprendido. Y por eso hay una vida espiritual con muchos tumbos, como que sí, como que no, a veces como que un poquito en el mundo, a veces un poquito con la iglesia, con demasiado vulnerables a los ataques del enemigo, a otras doctrinas, pero en la medida que comprendamos verdaderamente este kit de salvación, vamos a disfrutarla, esa salvación de una manera mucho más amplia. Bienvenidos entonces a este tema que está resumido en Efesios capítulo 2. Empecemos, el amor de Dios. Es fascinante hablar de la salvación porque esto nos ayuda también para compartirlo a otras personas, empezando desde nuestros hogares. La salvación es el más grande regalo que puede recibir el ser humano. Es el despliegue del amor de Dios en todo su esplendor, hermanos. Este es un regalo impresionante. Es el perfecto plan de Dios diseñado desde la eternidad, proveyendo un perfecto sustituto para la salvación de la humanidad. Dios lo planeó, tiene un sustituto que va a pagar por la humanidad, hermanos, que va a pagar por todos nosotros. ¿Salvación qué es? Salvación es liberación, y todas las religiones del mundo enseñan que necesitamos ser liberados, pero cada una tiene un entendimiento diferente de esa liberación. Saben que estamos necesitados de liberación, pero cada una de las religiones argumenta la manera de ser libre. Sin embargo, la Biblia, que es nuestra fuente de información, deja muy claro que solo hay un plan de salvación y también cómo entenderla para poderla disfrutar a plenitud. Es decir, no simplemente el Señor nos salvó, sino que nos dejó toda la información del contenido de la salvación, que es el que vamos a mirar, pues, algunos de esos eventos que sucedieron en ese momento. Desafortunadamente, algunos cristianos no han comprendido los alcances de este maravilloso plan, que no es un plan humano, jamás. Es un plan divino.
y se pierden el gozo de disfrutarlo y de compartirlo. Claro, lo que uno no conoce no lo puede compartir. Pero cuando ya tiene ese conocimiento, no se aguanta las ganas. Es decir, no se va a quedar callado o callada de ninguna manera. Las bondades de la salvación. Cuando dimos ese paso de fe por la gracia de Dios, cuando fuimos salvos, no simplemente hicimos una oración, ingresamos a una iglesia, nos bautizamos y eso fue todo. No, eso no fue la salvación. Varios eventos sucedieron simultáneamente cuando aceptamos la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para algunos hermanos yo sé que esto va a ser sorpresivo, de pronto no es muy atractivo, pero en la medida que ustedes lo puedan saborear esta mañana, estos eventos los puedan saborear, que sucedieron, yo sé que nos van a quedar gustando muchísimo, vamos a deleitarnos en ellos. Si no lo sabemos, esos eventos, no nos los han explicado o no los hemos comprendido, igual somos salvos. Esto no quiere decir que si yo no sé qué es propiciación, justificación, reconciliación, adopción, eso no indica que yo no soy salvo. No, uno se salva por aceptar lo que hizo Jesucristo en el Calvario. Pero si los comprendemos, esos eventos que sucedieron, disfrutaremos plenamente la obra de Jesucristo en el Calvario. Claro, vamos a ser mucho más gozosos, mucho más felices. El plan de Dios no consiste en sencillamente salvarnos y dejarnos como a mitad de camino. Ahí están y ustedes sabrán, no. En su maravillosa palabra, la Biblia, explica en detalle cada uno de esos eventos. Vienen explicados en muchos versos. Yo apenas hago por tiempo, hermanos, un resumen muy breve, pero quiero a la luz del Espíritu Santo, con el apoyo de Él, darme a entender para poder llegar al corazón de ustedes. Y también que la palabra llegue a mi propio corazón, hermanos. Es nuestra intención que con la dirección del Espíritu Santo veamos cada suceso y contemplemos hasta dónde se preocupó nuestro Creador para ofrecernos vida abundante y eterna a quienes nada merecíamos. Porque esa es la gracia, ¿no, hermanos? La gracia es un regalo inmerecido. Esa que está ahí en Efesios 2, en Romanos, en Corintios, en la Biblia. Esa salvación es un regalo inmerecido. Ninguno, hermanos, lo merecíamos. Eso se llama gracia. Darnos lo que no merecíamos. Eso ha hecho el Señor con nosotros. Primero vamos con la promesa de la salvación. Está en Génesis 3:15. Dice la palabra del Señor: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquel Señor está hablando con el enemigo justamente cuando se produjo la caída de Adán y Eva. Entonces el Señor hace acá una sentencia porque maldice al animal, pero también hay una voz de esperanza para nuestros primeros padres y también para toda la humanidad. Por eso alguien dice que aquí en Génesis 3:15 está el Evangelio del Antiguo Testamento. Comienza desde ahí. ¿Qué va a suceder entonces? Jesucristo muere en la cruz e inmediatamente lo entendemos como la herida en el calcañar. El Señor le dice a la serpiente o al enemigo: tú le herirás en el calcañar. ¿Y qué le dice a la simiente de la mujer? Esta te herirá en la cabeza. Pues cuando estaba Jesucristo sufriendo en la cruz, eso se tiene en cuenta como la mordida en el calcañar. En medio del pasaje de la maldición resplandece un mensaje de esperanza. En medio de todo esto, dice el Señor, ¿no? Allá en Génesis 3:15 nosotros entendemos esto. La descendencia de la mujer mencionada como esta, dice, esta te herirá en la cabeza. La descendencia de la mujer mencionada como esta es Cristo, esa descendencia de ella, que al final derrota a la serpiente. Satanás solo hirió en el calcañar a Cristo, o sea, con los sufrimientos que él padeció, todo ese juicio injusto que le hicieron, eso fue la mordida en el calcañar. Mientras que Cristo, al resucitar, ¿qué hizo? Aplastó la cabeza de Satanás. Ahí está, hermanos. Ya esto lo habían recibido ustedes en algún mensaje breve, pero esto es el comienzo y el fin. Aquí está Génesis y el fin. El comienzo y el fin. Está el Evangelio presentado en el capítulo número 3, y cuando el Señor resucita,
dejó al enemigo sin fuerzas, pero como lo hemos explicado algunas veces, no lo mató, quedó herido, y por eso anda como león rugiente, buscando a quien devorar, buscando creyentes. Si lo hubiese matado, si lo hubiera matado, no estaríamos aquí ni ustedes escuchando ni yo compartiendo este tema, pero está vivo y esa ha sido la lucha espiritual. Esa guerra espiritual quedó casada ahí en Génesis 3:15. Nadie va a acabar la guerra espiritual, ningún culto de guerra espiritual, ningún pastor va a amarrar al enemigo, ni lo va a atar, ni lo va a acabar. Solamente termina esa guerra espiritual que comienza en Génesis 3:15 cuando la iglesia se vaya. Cuando nos vayamos todos, termina la guerra espiritual. De lo contrario, mientras estemos vivos, mientras nos despertemos cada día, comienza una guerra espiritual, hermanos, en la mente. Este es el campo de batalla, acá está el corazón, acá está el alma. Este es el campo de batalla de esa guerra infernal, hermanos, de esa guerra espiritual, porque hay un enemigo que nos acosa, todo momento nos está acosando. Él quiere desestabilizarnos, quiere acabar los hogares, dañar los hijos, los matrimonios, todo lo quiere acabar. Y nosotros tenemos ahí entonces una fortaleza en Cristo para poder seguir adelante. Debemos tener en cuenta que ya está derrotado. Está derrotado. A nosotros nos dice la palabra del Señor en Efesios también, resistidlo. ¿Cómo? Con la armadura de Dios. En Pedro nos dice resistidlo y Él lo dirá de vosotros. Pero es una guerra constante, hermanos. Ahí comenzó todo. Ahora veamos los beneficios de esa salvación que el Señor anuncia, porque desde ahí pues anuncia la salvación, con la simiente de esta, de la mujer. Entonces vienen una serie de eventos simultáneos con la salvación, el kit. Esto es lo que nosotros creemos, hermanos. Primero, que Cristo murió por el pecador. Segundo, que fue sepultado. Tercero, que resucitó, de acuerdo a 1 Corintios, capítulo 15, del 1 al 4, ¿no? Este es el Evangelio, dice Pablo. Si creen en Él están bien, si no creen, ¿qué es lo que hay que creer? Que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó. El que cree este Evangelio es salvo, si no, creyó en vano. ¿En qué consiste entonces? Primero, pues la salvación, liberación, somos salvos. ¿Qué viene después? La redención. Ya entraré a explicar. Después, o en el mismo momento, perdón, la reconciliación. Sucede la propiciación. Ya les voy a analizar estos temas en detalle, pero muy breve. Entonces viene la expiación, luego viene la justificación, adopción, también hay en este tema, poco se había mencionado, regeneración, porque todos somos transformados, santificación, esa separación cada día, y la glorificación, que pues será al final, pero desde ya podemos ir sintiéndola. Ese cambio de vida, esa transformación que va sucediendo en nosotros cada día. Entonces, estos aspectos los vamos a mirar rápidamente, pero vean esto, hermanos. Esto sucedió el día que nos salvamos. Estos 9 eventos, 10 con la salvación, fue un solo paquete. Por eso lo denominamos el kit de la salvación, porque todo eso sucedió ese día. Entonces voy a explicarlo de una manera rápida. El kit perfecto, el kit perfecto para vivir gozosos. ¿Qué más puede pedir uno después de todo lo que hizo el Señor por nosotros? Es más bien entenderlo, comprenderlo, vivirlo. Entonces vamos a ser personas transformadas, cambiadas, mucho más seguras, mucho más gozosas, felices, compartiendo esa felicidad, llevando esa luz de esperanza a aquellos que no conocen, llevándoles este kit a aquellos que otros no conocen de Jesucristo. ¿Salvación qué es? Liberación. Empecemos entonces rápido con la salvación. La salvación es liberación de un peligro, un sufrimiento o aún de la muerte. Salvar es liberar o proteger. Entonces acá vemos el mundo. Nosotros estuvimos en el mundo. Fuimos esclavos de algunas adicciones, de pecados, de amistades, de relaciones inconvenientes, de muchas cosas. Estábamos allí esclavizados. Pero llegó el Señor Jesucristo, nos llamó, nos rescató, nos liberó. Rompió esas cadenas que nos tenían atadas al mundo y en eso constituye la salvación. Liberación, nos hizo libres, no libertinos, nos hizo libres para siempre, hermanos. Dice Juan 8:36, así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Ninguna religión hace libre a nadie, ningún dogma, ninguna secta libera a nadie.
Solamente Jesucristo hace libres a las personas, a los seres humanos que aceptan ese sacrificio. Casi siempre que la Biblia habla de la salvación, se refiere a la eterna liberación espiritual, ya que fuimos salvos del mundo, el demonio y el infierno. De allá nos rescató el Señor, hermanos. En el mismo instante en que creímos, fuimos completamente libres. Entonces, uno se pregunta por qué hay creyentes que no han podido ser libres. Una amargura, una tristeza, una falta de perdón, una falta de amor, una indiferencia, una rabia, un cuestionamiento a Dios, una peleadera, una refunfuñadera, hermanos. Diario, diario, diario. Y creyentes y con la Biblia ahí, hermanos. Ahí con la Biblia. Y creyentes y los demás se están dando cuenta de eso. Dice, pero ¿estos qué les pasa? Mire, nosotros somos libres. Antes sí estábamos cautivos allá del mundo, hermanos, del demonio, de la carne. Ahora somos libres. Repito, no libertinos. Entonces vimos la salvación, ahora vemos la redención. ¿Qué redención? Miren, hermanos, redención significa rescatar, recuperar una cosa perdida, redimir, liberación de la esclavitud del pecado y goce de una nueva libertad por el sacrificio del Redentor Jesucristo. Él nos redimió, nos rescató, nos compró para Él, hermanos. Fuimos comprados con su preciosa sangre. Estábamos allá encadenados. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención, viene hablando de Jesucristo el apóstol, por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Fuimos redimidos por nuestro Salvador Jesucristo, hermanos. Nos sacó de donde estábamos, la muerte de donde estuvimos. La muerte de Cristo es el precio del rescate. Nos compró con su preciosa sangre, pagando el precio de nuestra liberación del pecado y sus consecuencias. Ya no hay consecuencias para nosotros. Ya estamos libres. Bueno, si yo violo las normas establecidas, voy a correr riesgos, pero ya el Señor de una sola arregló la situación nuestra cuando Él dijo en el Calvario, en la cruz, consumado es. La deuda está paga. Todo está cancelado. Viene ahora reconciliación. Bueno, cuando ha habido problemas en el hogar, entre las parejas, con los hijos, todos sabemos que hay reconciliación, ¿no? Hay veces se usaban hasta tríos, mariachis, regalos, detalles para reconciliarnos. Sabemos y entendemos que es reconciliación. Miren, la enemistad entre Dios y el hombre pecador, originada por nuestros primeros padres, cuando ellos pecaron, fueron expulsados del paraíso y quedamos todos enemigos de Dios. Alguien tenía que venir a hacer la reconciliación porque nosotros no podíamos, siendo enemigos de Él. La enemistad entre Dios y el hombre pecador, originada por nuestros primeros padres, Adán y Eva, fue anulada por la muerte de Cristo y el hombre que acepta el sacrificio de Cristo en el Calvario se reconcilia con Dios. Existía una enemistad, hermanos. Ahora, estamos con Cristo, somos amigos de Dios, como Abraham, porque fuimos reconciliados. Nos podemos estrechar la mano a través de la palabra, la meditación y la oración, hermanos. Dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Nada que hacerle, hermanos. Reconciliados, salvos, libres, comprados, ¿sí ven? Todo eso sucedió el día que nosotros fuimos salvos, hermanos. Ahora viene la propiciación. ¿Qué es esa propiciación de la que se habla? Se propicio. ¿Qué quiere decir propiciación bíblicamente, hermanos? La santidad de Dios no tolera el pecado. El trono exige su pago. Alguien debe pagar por el pecado cometido en el huerto de Edén, a fin de que su justicia y santidad sean satisfechas y pueda perdonar el pecado. Es decir, el trono de Dios exige que alguien pague por el pecado. Es decir, nosotros, ¿cómo pagamos? Con la vida. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte inexorablemente. Todos vamos a la muerte. ¿Por qué? Por el pecado de nuestros primeros padres. Alguien dice, yo no estuve allá. Usted no estuvo allá, pero ellos eran los representantes o fueron los representantes de la raza humana y ese pecado fue imputado a nosotros. Nos vincularon en ese pecado, hermanos, y quedamos inmersos en esa comunión rota con Dios, hablando espiritualmente. ¿Qué va a pasar entonces? El trono exige santidad. Dios es santo, no tolera el pecado. Es justo, lo castiga. Romanos 3:25 dice,
hablando de Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora, el trono exige que alguien debe pagar. Jesucristo dice, yo pago. Fue propicio. Entonces cumplió con las exigencias del trono. Algunos dicen, aplacó la ira de Dios. Yo digo, cumplió Jesucristo con lo que estaba exigiendo el trono. Alguien debe pagar. Dice él, yo pago en la cruz por ellos. Primera de Juan 2:2 nos dice, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Lástima que el mundo todo no quisiera aceptar este sacrificio. Entonces, propiciación, el Señor satisfizo, cumplió las exigencias de Dios, se hizo justicia, quedamos justos. Veamos entonces, ya llegaremos a la justificación. Para que sucediera esto hubo expiación. ¿Qué es expiación, hermanos? Derramamiento de sangre. En el Antiguo Testamento el pecado lo cubría la sangre de los animales sacrificados. De esa manera eran cubiertos los pecados de todos aquellos que creían en Dios, que confiaban en Dios. El sumo sacerdote entraba, hacía el ofrecimiento y había perdón. Quedaban estos pecados cubiertos, pero tenía que sucederse derramamiento de sangre. Sangre inocente, porque este animal no fue el que pecó. Igual, miles de años después, un cordero en la cruz no pecó, pero por nuestra culpa entregó toda su sangre. Esto sucedió en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la sangre de Jesucristo, el Redentor, quita los pecados del hombre por medio del derramamiento de sangre. Eso es expiación, que la sangre cubre el pecado. Y así era en el propiciatorio. Entonces, untaban de sangre, dentro estaba la ley, y entonces protegía la ley también. Pero estaba perdonando los pecados del pueblo. Esa sangre derramada, ahora la de Cristo, esa sangre preciosa, nos perdona, nos salva, nos redime, nos compra, nos reconcilia. Todo lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario, hermanos. Dice Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. En aquella época era constantemente que había que hacer esos sacrificios. Ahora, Cristo, una sola vez, con un solo ofrecimiento, en la cruz, su vida la entregó. Entonces, ese es el sacrificio por los pecados. Y ahora cumplió esa misión y se sentó a la diestra del Padre poderoso. Vino, murió por nosotros, nos salvó, resucitó, murió, resucitó y está a la diestra del Padre. Y pronto regresa por segunda vez a la tierra. ¿Por quiénes? Por aquellos que aceptaron ese sacrificio. Los que no lo han aceptado no son salvos y lamentablemente no van a ser parte de ese viaje que vamos a tener. Ahora vemos la justificación. Ahí vamos aprendiendo algunos términos que son, repito, si no sabemos los términos o no sabemos de esto, somos salvos. Pero qué bueno poderlo saber para gozarnos. Como dicen la gente ahora, no, gocémonos la salvación. ¿Qué es justificación? Es el acto judicial de Dios mediante el cual, con base a la meritoria obra de Cristo, se justifica todo pecador arrepentido, quien recibe la justificación por fe. Es decir, como ya en nosotros hemos pecado, aceptamos el sacrificio de Jesucristo y Él nos presenta ante el Padre como si no hubiese pecado. Justos, no porque seamos justos, sino que Él nos declara justos. Eso se llama justificación. Él pagó por nosotros, nosotros aceptamos lo que Él hizo. Aceptamos ese pago, no lo rechazamos, entonces se hizo justicia de las exigencias de Dios. Y ahora estamos justificados. Romanos 3:24 nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ya fuimos justificados por gracia. Inmerecido el regalo. Él lo hizo todo por nosotros. Pero como aceptamos gratuitamente la salvación, ¿saben una cosa, hermanos? Discúlpenme, pero acá podemos hacer tonterías, diabluras, errores, pecados. Pero para Él ya somos santos, somos justos, porque Dios nos ve a través de Jesucristo. Nos ve ahí escondidos entre la cruz y Él. Ahí estamos metiditos nosotros. Él nos declaró justos. Jesucristo nos declaró justos. No somos justos, pero Él nos declaró justos por haber aceptado su sacrificio. Y ahora el Padre nos ve sin pecado.
nos ve como el Hijo, coherederos con Él, hermanos. Qué bendición tan grande. Nos presentó delante del Padre. Aquí están, mira. Y ahí estamos todos nosotros, hermanos. Justos. ¿Ah? Esto es increíble, como si nunca, no quebramos un plato. Para Dios ya somos santos por siempre, hermanos. Así, queda liberado de toda culpa pasada, presente y futura y se le considera justificado. Entonces, es el acto judicial de Dios mediante el cual, con base a la meritoria obra de Cristo, se justifica a todo pecador arrepentido quien recibe la justificación por fe. Entonces, ¿qué va a pasar? Así queda liberado de toda culpa pasada, presente y futura y se le considera justificado. Ya estamos ahí. Por gracia, Jesucristo absuelve al pecador y lo presenta ante el Padre libre de pecado. Lo declara justo. No somos justos, somos declarados justos. Para que alguien no vaya a decir, no, es que yo soy justo. No, ninguno somos justos. Pero allá nos declararon justos. Gracias a Dios por tanto amor, hermanos. Y miren esto, viene la adopción. La mayoría entendemos qué es adopción. Eso sí es. Muchos lo sabemos. ¿Qué es? Recibir como hijo, con los requisitos y solemnidad que establecen las leyes, al que no lo es naturalmente. O sea, usted no es hijo nuestro. Y entonces lo adoptamos. Pero tiene todos los derechos, con todos los requisitos que se establecen en la ley, pasa a ser un hijo como los demás. Eso fue lo que hizo el Señor con nosotros. Pasamos a ser hijos de Él, como Jesucristo, hermanos. Romanos 8:15 nos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Ahora nosotros somos reconocidos como hijos de Dios y el Espíritu Santo nos ayuda a tener esas expresiones. Ahora sí le podemos llamar papá, padre a Él. No eran los judíos, era su pueblo, su nación, pero a nosotros nos entraron ahí, como hemos visto, nos injertaron, somos esas ramas ahí, esas hojitas puestas ahí. El Señor nos llevó hasta allá para ser ahora parte de esa gran familia, hermanos, coherederos con Cristo. Pablo utiliza el término varias veces para referirse al acto mediante el cual incorpora a su familia a pecadores arrepentidos y creyentes, de modo que se transforman en hijos y herederos de los beneficios redentores de Cristo. Vamos a gozar como si hubiésemos nacido ahí, casi, en la misma cuna, pues, en Belén. Pasamos a ser de la familia, hermanos. ¿Por qué? Por haber aceptado el sacrificio del Calvario. Ahora nos adoptó. Dice también Juan 1:12, ¿no? Y a todos los que recibieron el mensaje, a los que creen en él, el Logos viene de Juan 1:1, el Logos, la palabra, el que recibe el mensaje, está recibiendo la palabra de Dios, está recibiendo a Cristo. A todos los que reciben esto, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Venga, quedan adoptados, quedan de la familia. Usted y yo, queridos hermanos, somos de la familia de Cristo. ¿Ah? Y si hay amigos o amigas que aún no han tomado esa decisión, hoy pueden ser parte de la familia del Señor, solamente aceptando esto, el sacrificio del Calvario. Ahora viene la regeneración, una palabra que a muchos, no, yo no soy regenerado, yo no he sido lo peor, no. Es una regeneración que sucede, porque sucede. Nos cambia, nos transforma nuestra mente, tenemos una nueva mente. Vamos a ver, al instante de la salvación, oído hermanos, Dios pone en nosotros una nueva mente, un nuevo corazón y una nueva voluntad. Nosotros tenemos mente, corazón y voluntad, ¿por qué? Porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Él. Es en este sentido. Dios tiene corazón, Dios tiene mente, Dios tiene voluntad. Entonces, en el momento en que Él sopla, ese soplo de vida, nos transmite a nosotros esas tres características. Nos da mente para buscarle, corazón para adorarle y voluntad para obedecerle. Desde el momento en que nosotros nacimos. Pero como todo se tergiversó por el pecado de Adán y Eva, esta mente quedó entenebrecida, este corazón quedó corrupto y esta voluntad quedó sin hacer caso. Libertina. Debe suceder algo para transformar eso que se dañó en el Edén. Ese pecado dañó todo esto, tanto que Adán y Eva, al concebir hijos por fuera del paraíso, como nacimos todos por fuera, el primer hijo mató al segundo. O sea que ya estaba esto
completamente pervertido, entenebrecido, hermanos. Debe haber un cambio. Ahí está la mente, el corazón, hermanos. Debe haber un cambio. Y es en el momento de recibir a Cristo como el Señor y Salvador. Entonces, mire, la línea me indica que nosotros tenemos un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva voluntad. Tito 3:5 nos dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En el momento en que creemos, como veremos, el Espíritu Santo entra en nuestra vida y empieza la renovación diaria. Esa no es instantánea. Somos renovados, tenemos mente, tenemos corazón, tenemos voluntad, pero tenemos que alimentarla diariamente para ir sacando todo aquello que no es conveniente, impidiendo la entrada de lo que no es conveniente, de lo que no agrada a Dios. Dice Efesios 1:13, en Él también, hablando de Jesucristo, en Él también vosotros, ustedes, yo, habiendo oído la palabra de verdad, aquí está, el evangelio de vuestra salvación, aquí está, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el momento que uno acepta a Jesucristo, lo que Él hizo en el Calvario, somos salvos, el Espíritu Santo entra simultáneamente con el resto de eventos que sucedieron. Entonces tenemos el Espíritu Santo, sin escándalo, sin éxtasis, sin idiomas o lenguas diferentes, sin ningún tipo de bullicio, entra el Espíritu Santo en nuestra vida y sentimos la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque anhelamos la vida cristiana, nos interesamos ya en la palabra, nos interesamos en la iglesia, queremos comprar Biblia, queremos compartir con otros, ya está el Espíritu Santo en nuestras vidas, cosas que antes no sabíamos, ni de la Biblia, ni de iglesia, ni de amigos, ni de nada en la vida espiritual. Pero viene el Espíritu Santo y regeneró todo esto que estaba mal desde el paraíso y viene nuevamente, nuevo corazón, nueva voluntad. Repito, mente para buscarle, corazón para adorarle, voluntad para obedecerle. Esas tres características las tenemos nosotros. Y aparece también la palabra santificación. ¿Qué es santificación? La estamos haciendo diariamente a las 5 de la mañana y por la noche y diariamente cada uno la hace en el tiempo. Esto no es solamente porque estamos en un programa radial cada día. Esto es un hábito en el cristiano ya. La santificación, ¿qué es santificación? Separación. Cada día más del mundo, del pecado, de la carnalidad, de lo que no conviene, porque hemos dicho estos días, no es bueno tener un pie acá y otro pie en el mundo, no es bueno, es muy peligroso. O estamos acá o estamos allá. Entonces, para eso es esa santificación, hermanos. Esto se va llenando de arandelitas que nos toca con la palabra, la oración, la meditación, ir expulsando todo eso que desagrada a Dios. El apóstol Pablo quiere que vivamos en sumisión al nuevo amo. Antes éramos esclavos de quién? Teníamos un amo distinto. Todos lo teníamos, no nos dábamos cuenta. Uy, yo no, Satanás, no, sí, todos estábamos al servicio de él en el mundo. Él es el príncipe de este mundo, ¿cómo vamos a negar? El Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, el apóstol Pablo quiere que vivamos en sumisión al nuevo amo, el Señor Jesucristo, y dejando los pecados pasados que ya no tienen por qué dominar las vidas nuestras. Esa es la santificación. Tenemos un nuevo amo, Él es nuestro comandante y vamos limpiando todos los días la casa para ir dejando atrás todo pecado que tuvimos en el mundo. Ya no tenemos por qué someternos a ese tipo de pecados o que el pecado venga a dominar nuestras vidas, que es el gran riesgo. Ya no, porque somos nuevos en Cristo. Dice Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pablo quiere eso, el Señor quiere eso, que cada día nosotros seamos santos. Este no es un asunto que lo hace Dios. El Espíritu Santo es el que lo hace en nosotros. Bueno, Dios a través del Espíritu Santo. Pero si no vamos a la palabra, a la oración, a esa meditación, no vamos allá a la santificación y nos toca diariamente. O si no, pues ¿para qué Biblia si el Señor nos santifica de una? En un sentido, somos santos porque Él nos separó, pero esa santificación es diaria, hermanos, a través de la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:15 nos dice, sino como aquel que os llamó es santo, Jesús, sed también vosotros santos, oh Dios. Nos llamó Dios a través de Jesucristo,
Dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dios es santo. Claro, Jesucristo es santo. ¿Qué nos toca a nosotros? Sed santos. Sed es un imperativo. No dice sean. Sed, o sea que es todos los días, cada instante. Ser santos, más separados, más apartados para Él, hermanos. Él ya hizo la obra, pero nosotros tenemos una gran responsabilidad, hermanos, en continuar esa santificación, esa renovación, esa alimentación todos los días, hermano, hablando espiritualmente. Y hay un tema que es la glorificación, que es un tema que va a ser al final. Mire, cuando la iglesia se vaya, todos tendremos el mismo traje, somos transformados y nos vamos a encontrar con el Señor en las nubes. Ya tenemos un cuerpo diferente. ¿Se acuerdan cuando el Señor apareció después de la resurrección? Él tenía un cuerpo distinto, hermanos, glorificado. Le conocieron, pero su cuerpo ya era distinto. Dice Romanos 8:17, y si hijos, somos hijos de Él, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, eso no es folclórico y yo soy cristiano y vivo como sea. Si nosotros vivimos como bien nos parece, nunca vamos a sufrir, pero si nosotros vivimos como cristianos genuinos, vamos a sufrir porque vamos a ser despreciados. Inclusive, algunos morirán, en otras partes ya están muriendo por el Evangelio, a otros nos van cancelando todo lo que sea necesario. Vamos a sufrir si somos cristianos genuinos, pero si nos acomodamos en el mundo, ¿qué vamos a padecer? Entonces, si sufrimos con Cristo, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces vamos a estar con Él en la eternidad con cuerpos similares, hermanos, semejantes a Él, glorificados. Por ahora ya lo estamos empezando a percibir si tenemos una vida diaria de oración, de meditación, de obediencia a Él, hermanos. Dice 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Un día vamos a ser semejantes a Él, hermanos. En el cuerpo lo vamos a acompañar. La eternidad para nosotros va a ser gozosa, eternamente adorándole, alabándole por todo lo que hizo. Estamos hoy comprendiendo todo lo que hizo, mas no conocemos muchas otras cosas que Él hará en la eternidad con su iglesia, con sus hijos, con su pueblo Israel que se va a salvar en la tribulación. Él sabe lo que hace y lo que va a hacer con cada uno de nosotros. Por eso debemos estar como gozosos, como a la expectativa, como cuando. No estamos anhelando morir, ni diciendo venga mañana por una razón. Faltan aún muchas personas, aún de nuestra familia, por salvar. Hay hermanos que dicen, ojalá el Señor viniera ya. No, eso es un egoísmo tremendo. Claro, Él va a venir y debemos estar preparados, pero ¿ya están todos salvos en casa? ¿Quién sabe? Esa es una buena pregunta. ¿Todos en casa ya están salvos? ¿Nos vamos todos? ¿O qué tal que alguien haya sido simpatizante o que no haya creído? Por eso es muy bueno, antes de decirle venga, 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 es mejor hagamos el trabajo que tenemos que hacer, que Él sabe cuándo va a venir, hermanos. Lo que sí nos dejó fue una comisión para cumplir, hermanos. Y después de que nos vamos, mire lo que va a pasar, vamos a tener un juicio nosotros. Nos van a hacer un juicio como creyentes. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que nosotros los cristianos vamos a tener ya un mismo traje todos, un mismo cuerpo semejante al del Señor que está en su trono. Él, nuestro Señor Jesucristo, Él va a ser el juez y vamos a presentarnos ante Él. Él vino y predicó el Evangelio y Él vino y nos dejó una comisión. Nosotros somos administradores, todos los creyentes. Esto no es de líderes, de pastores, de diáconos, todos. Y cuando nos vayamos, venga, hablamos de qué pasó con lo del Evangelio, con la comisión, cómo le fue. Porque es que quiero darte premios. No, ¿cómo así que no? Ahí es donde está el asunto. De ahí la gran necesidad, hermanos, de que compartamos, como sea, ahora que hay tanta facilidad, el Evangelio, para que otros también conozcan de Cristo y que disfruten todos estos eventos que sucedieron como nosotros debemos estar disfrutándolos todos los días, cada momento, hermanos. El Señor evaluará el servicio de cada uno de los creyentes con el propósito de recompensarlos eternamente. O sea que nosotros vamos a tener un juicio
Mire, no por pecado, porque allá no va a subir pecado. Entonces no nos van a enjuiciar por pecado. Y el que subió ya no baja. El que subió, subió, y el que bajó, no sube. El que está en el Hades por haber rechazado a Jesucristo, él nunca va a subir. No hay ningún purgatorio como para que se esté purificando. No lo hay en ninguna Biblia, la palabra purgatorio. O sea que no existe. Ya el que se fue, se fue. Hoy es el día de salvación, dice la Biblia. Hoy es el día de salvación. Mañana puede ser tarde. No vamos a ser entonces juzgados por pecados, sino por las acciones que tuvieron lugar durante la vida como creyentes en ese ministerio terrenal que a cada uno nos dejó el Señor. Para meditar. Esto fue muy rápido, ¿no? A pesar de que eran bastantes temas, pero les dije que iba a ser muy breve, en el sentido de que pues, son muchos los versos, pero confundiría y congestionaría el espacio. Entonces es mejor, como ahí está en YouTube, en Facebook, pueden revisar y pueden ir a otros versos para complementar más los hermanos que están inquietamente buscando del Señor. Entonces van a buscar mucho más versos para complementar y tener el conocimiento mucho más completo, porque acá en internet esto es rapidito, hermanos, por el espacio. Es bueno, para meditar. Ahora que hemos sido enterados del majestuoso plan de Dios a nuestro favor, nos resta disfrutarlo como lo dice el apóstol Pablo. ¿Qué hacemos con tanta belleza? Con tanto amor desplegado para nosotros, ¿qué hacemos, hermanos? Dice Filipenses 4, 4, 5, vea, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Ese Señor está cerca no quiere decir que viene ya en su segunda venida. Pues también está cerca, pero acá es distinto. El Señor está cerca, es que Él está al lado nuestro, observándolo todo. Y Él sabe, si tenemos todos esos eventos que sucedieron y tenemos todo este material, como dice, un kit completísimo, amargados, resentidos, mal hablados, poco amabilidad, poca gentileza con los demás, ¿cómo así? El Señor está cerca, Él está mirando, tanto cerca como para ayudarnos, para protegernos, para darnos la mano, como Pedro, venga Pedro, ¿qué te pasó? Te hundiste. Él está ahí cerca de nosotros, pero también está mirando nuestras acciones. Y es cuando uno dice, qué pena con Dios, qué vergüenza. El Señor está ahí, hermanos, cerca de nosotros todo momento. Yo no los dejaré ni los desampararé. ¿Por qué vivir una vida de tristeza, amargura y sin esperanza, como los que no conocen a Cristo ni de su Padre? Los que no conocen de Cristo ni de Dios, pues ellos, pobrecitos, se emborrachan, hacen lo peor, todo tipo de distracciones, adicciones de la peor calaña, viven en condiciones, muchos, no todos, pero en unas condiciones buscan refugio en lo que primero les alumbre, porque no conocen a Dios. Nosotros, ¿por qué tenemos que vivir en amargura, en tristeza, en desesperación, sin esperanza como ellos? Si ya les conté, por el permiso de Dios, todo lo que pasó en el momento en que creímos. Ya se los conté. Entonces estoy diciendo, pero ¿qué es lo que me está pasando entonces con tanto amor, tanta amplitud, tanta generosidad de Dios, tanta bondad, para que yo esté así? Entonces algo está pasando. Y eso sí lo tengo que revisar con Dios en oración, en lágrimas, en ayuno, en lo que sea, en vigilia, en lo que quiera. Hay que revisarlo. ¿Por qué no pasa mi amargura? ¿Qué es lo que me pone bravo? ¿Qué es lo que me pone triste? ¿O por qué no saludo a los demás? ¿O por qué soy tan indiferente con esto? Algo tiene que estar pasando, porque regocijados, porque lo tienen todo. Dice, regocijémonos por la posición definitiva que tenemos en el lugar celestial. Desde el momento de nuestra salvación, nosotros quedamos sentados en el cielo, hermanos. Eso dice en la Biblia en Efesios. Nos ubicó en lugares celestiales. Estamos espiritualmente en el mejor lugar ya para siempre. Y aquí no puede ser como perros y gatos. Jamás. Sí, tenemos dificultades. No es que no nos pongamos bravos por alguna cosa. Airaos, pero no pequéis, sí. Pero permanecer en ese estado, hay algo que está pasando o no se ha creído. Yo no puedo decir a alguien le va a quitar la salvación o se la voy a dar. Pero uno sí debe revisar qué es lo que está pasando. ¿Por qué esa amargura? Algo está pasando. Vivamos una santidad práctica y progresiva en esta vida de creyentes mientras aguardamos el regreso de nuestro Salvador Jesucristo. Debemos vivir una santidad práctica, no complicándonos, ni complicándole la vida a los demás. Cada vez nos vamos separando más, los demás sabrán qué hacen.
nosotros nos vamos haciendo cada día más para el lado del Señor y progresando, que sea progresiva en esta vida, mientras estamos esperando que venga por segunda vez nuestro Salvador. E igualmente, mantengamos férreamente una separación eterna del pecado hasta cuando lleguemos al cielo. No estar jugando, no estar coqueteando. Mire, eso de coquetear en todos los sentidos que lo vean es un riesgo. Es mejor no ser tan coquetos con el pecado, porque es un riesgo de disciplina y por eso el Señor actúa de tantas formas, hermanos. No cree que solamente que la mordió el león y no, esa disciplina económica, sentimental, emocional, con hijos, con papá, con mamá, viene una disciplina de cualquier forma. El Señor nos toca, ahora nos está tocando con una pandemia para que nosotros despertemos de ese letargo espiritual, de ese sueño, de ese adormecimiento. Levántate tú que duermes, dice el Señor. Estamos en mora de compartir esa palabra por todas partes. Estamos tratando de hacerlo, pero estamos cortos porque faltan casi 3.000 millones de personas en el mundo por evangelizar. Eso no lo voy a hacer yo, no lo va a hacer usted. Alguien va a decir, no, pero es que hay que seguir. Démosle. En Colombia el porcentaje de cristianismo es muy pequeño, hermanos, muy pequeño. Usted puede ver iglesias llenas, eso no quiere decir que todo el mundo es cristiano. Atiborradas de gente. Estamos hablando de cristianismo. Es muy poco el porcentaje en Colombia. Finalmente, a todos los creyentes, en un mundo lleno de zozobra, temores e incertidumbre, la palabra de Dios nos brinda aliento y esperanza. Estamos viviendo unos momentos difíciles. Alguien dijo que si eran apocalípticos, ni parecido. Pero ni pizca, hermanos, para lo que va a pasar en Apocalipsis, después del capítulo 4. Y va subiendo cada capítulo. No, esto es una pandemia, problema de desabastecimiento, un problema económico grave, doloroso y complicado. Esto nos complica la vida a todos. De ahí que estamos orando por eso. Por quienes están encargados de soliviar esto, podemos orar para que, Señor, pueda que lleguen a acuerdos. Permite tú, Padre Santo, tú, enamora a tus hijos, enamora a la humanidad, que vayan arreglando situaciones. Salvos o no salvos, nosotros oramos para que se vayan arreglando las situaciones. ¿Por qué? Porque el creyente también va a pasar por dificultades en todo esto, está pasando por dificultades, entonces nosotros oramos. La meta es orar por la salvación de ellos, pero acá hay casos especiales, en unos arreglos que se están haciendo, Señor, que ellos puedan hacer. Dios ahora está donde lo permite, pero nosotros invocamos el nombre del Señor para que se puedan arreglar algunas cosas, porque esto, como les dije, hermanos, esto no va a tener una solución. Por el contrario, se acerca más la venida de Jesucristo, el mal va subiendo peor. El mal va subiendo, pero por ahora queremos que el Señor intervenga en algunas cosas que Él sabe. Y Él conoce nuestras necesidades. Y Él sabe, hermanos. Romanos 8:18, ¿qué dice? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Estamos pasando por momentos difíciles. Quién sabe qué más iremos a ver. El Señor nos proteja, pero van a suceder cosas tremendas. El peor entenebrecimiento del mundo cada día. Sin embargo, todos los sufrimientos que tengamos hoy no son nada comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Seremos felices por toda la eternidad. Este sufrimiento es temporal. Esto es pasajero, hermanos. Hebreos 13:5-6 nos dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Él no nos va a abandonar. Tiempo difícil, momento difícil, invocamos su santo nombre, pero Él no nos va a abandonar. Va subiendo esto hasta que nos puede llegar al cuello, pero Él no nos dejará como Pedro. Él está listo a darnos la mano. Y cuando esto se esté colocando muy difícil, lleva a su iglesia. Él viene por su iglesia, hermanos, en cualquier momento. Entonces, esto no va a ser muy rápido, esto va a ser tremendo, hermanos. Llevémosle a ese mundo sin Dios y sin esperanza el kit de bondades que hemos recibido desde el mismo instante en que Jesucristo nos salvó para su honra y su gloria. Amén. Esa es nuestra función. Compartir ese kit a toda criatura que Cristo murió, nos reconcilió, nos compró, nos justificó, nos redimió,
fue propicio, nos justificó, todo eso nos adoptó, todo lo que hizo por nosotros, si nosotros lo vivimos, lo vamos a compartir con mucho gozo, con mucha alegría. Aquellos que están sin Dios, sin esperanza, sin ley en el mundo. Hermanos, que el Señor nos ayude a compartir lo que hemos recibido. Y espero que esta mañana el Señor nos haya hablado y hayamos recibido su palabra y nos haya confirmado en la salvación, para que cambiemos nuestra actitud de indiferencia, de tristeza, de amargura, de enojo, de cuestionamiento a Dios, a todo, de pelea. Estamos peleando muchísimo con los gobernantes, con las autoridades, en la casa, en todas partes, una pelea tremenda como cristianos. La misión nuestra es, acá, compartir el Evangelio. Como ya lo comprendo, como ya entendí tantas cosas, que el Señor me ayude a compartirlo, gozoso, feliz, por todo lo que Él hizo por mí. Alguien puede decir, tan fácil. No es fácil, pero el Señor está ahí. Mire lo que dice, hermano, repito esto. Sean vuestras costumbres, Hebreos 13, 5, 6, sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé. Ahí está. Yo le creo a la palabra. Ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, están pasando cosas muy horribles. El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Si yo confío en la palabra del Señor, me rindo a la palabra de Dios. Confío en la palabra del Señor. Creo en la palabra de Dios. Obedezco la palabra de Dios. Predico la palabra de Dios. ¿Por qué he creído? Porque estoy convencido de todo lo que Él hizo por mí. Espero que el Señor nos haya hablado en esta mañana, queridos hermanos, amigos, amigas. No dejen pasar un día más sin aceptar la obra de Jesucristo en el Calvario, para que, como nosotros, estemos listos para irnos con Él. Amén. Oremos. Padre, te amo, muchas gracias por esta preciosísima mañana. Gracias porque eres grande y maravilloso. Señor, tu palabra es la verdad. Ayúdanos a santificarnos en ella. Cada día, Padre Santo, como sea posible, que podamos ser santos como tú eres santo, Señor. Ayúdanos a comprender todas estas bondades que tenemos. Algunos no las conocíamos, otros no las entendíamos, otros las entendemos pero las despreciamos, somos indiferentes. Háblanos, Señor, tócanos el corazón, regálanos un corazón de carne, Señor, para ser sensibles a tu palabra, al dolor, para ser sensibles a la necesidad, al sufrimiento de los demás, y que podamos compartirles esa palabra con denuedo, con valor, con urgencia, porque el tiempo se acaba. Gracias por tu palabra, Padre Santo. Ayúdanos a seguir adelante en pos de ti. Gracias por mis hermanos que han estado atentos a estos mensajes. Que esa misericordia, que esa bondad tuya nos abrace a todos. En Cristo Jesús nuestro Salvador, con acción de gracias. Amén. Aleluya. Bueno, hermanos, por acá entonces tengo mi listica. Vamos a orar por los que están cumpliendo años, entonces van a cumplir años. El miércoles cumple años Yorani Fernández. Saludo allí en casa. Sebastián, Alvarito, Juan Pablo, todos, Janet, a su mami Juan Pablo, a todos en casa. Los saludamos desde acá. Estamos como en la radio, ¿no? Saludo para todos allá en la casa. Bueno, vamos a orar por Yorani. Tiene una operación también, una intervención en una pierna pendiente. Invito a los hermanos a que siempre estemos orando para que se abra el espacio para esta intervención. Y también está Diego Alejandro Barajas, por allá en Granada. Entonces, Diego Alejandro, saludo para Rafael, su papá, para Diana, para todos en casa. Un saludo especial. Y el jueves, Alejandra Cruz, estamos saludando a John, a Jacqueline, a Sofía. Y bueno, vamos a orar por ella también para que tenga un feliz cumpleaños. Y vamos a orar por las otras peticiones que ya entre semana las hemos conocido para no ser extenso ahora. Dios conoce cada petición. Padre, gracias porque tu palabra es verdad. Gracias por alimentarnos de ella, Señor. Y por ese mensaje para nuestros corazones. Ahora queremos orar por Yorani Fernández. Ella ha escuchado de ti, te conoce a ti. Sus hijos Álvaro y Sebastián también escuchan la palabra.
Sabemos que en casa su mami también está escuchando. Y gracias por esto. Te agradecemos inmensamente, Padre, porque puedas llegar a corazones para consolarlos, para salvarlos, para bendecirlos. Gracias, Señor, porque pueda pasar un día muy feliz, no solamente un día, que tenga un cumpleaños feliz en compañía de su familia, de la iglesia que también la aprecia, y que sean los que tú quieras, Señor, llenos de felicidad y alegría. Feliz cumpleaños, Yurani. También estamos orando por Diego Alejandro, que está creciendo y conociendo de la palabra del Señor desde niño. Gracias a Dios por esto, Padre, para que nunca vaya a salirse del camino, que siempre estés tú con él. Y que sus padres, Rafael, Diana, sus hermanitos puedan también ir alimentándose cada uno de la palabra. Oramos por esto. Es una bendición que los niños conozcan de ti. Feliz cumpleaños, Diego Alejandro. Y también el jueves, Alejandra Cruz Ospina está de cumpleaños. A Alejita le deseamos un día muy feliz, en compañía de sus padres, en compañía de toda la familia, que haya alegría, que estén pletóricos de felicidad todos. Y gracias, Señor, porque ella está en tus caminos, Padre, dándote la honra y la gloria a ti. Gracias por protegerla, por guardarla, junto con sus padres, con sus abuelitos, con sus familias. Te lo agradecemos, Padre Santo, en Cristo Jesús, te lo agradecemos. Padre, tú conoces las demás peticiones que hay, por diferentes motivos, causas, por salud. Hay bastantes enfermedades mentales, psíquicas, emocionales. Gracias por intervenir en cada una de ellas, de esos tratamientos que vienen adelantando nuestros hermanos y hermanas. Gracias por responder, por las citas médicas que se han conseguido, por la medicina. Gracias, Padre del Cielo, porque inclusive es limpia la carretera cuando nuestros hermanos tienen que viajar o deben viajar. Gracias por hacerlo ante tanta dificultad que hay en nuestro país, en nuestro departamento, Padre Santo. Gracias por responder con el alimento diario, Padre, con ese sustento, con la alacena y con la provisión. A pesar del desabastecimiento de muchas ciudades, aún por acá nosotros todavía podemos encontrar el mercado. Aún el dinero no es fácil de lograrlo, pero tú estás pendiente de todo. Gracias por facilitar también un puesto, una alternativa a aquellos hermanos que no tienen un trabajo fijo, que no reciben un salario. Gracias por estar pendiente también de esto, Padre Santo. Por salvar nuestras familias, nuestros hijos, nuestros seres queridos, te lo agradecemos, Señor. Gracias por la restauración de los hogares, por esa resolución de conflictos familiares. Gracias, Dios del cielo, por retirar de las adicciones a aquellos hombres que te conocen a ti, aquellas mujeres que han oído el Evangelio y que están en adicciones. Gracias por recuperarlas para el Evangelio, Padre Santo. Seguimos orando por nuestras autoridades, por nuestros gobernantes, para que ellos conozcan de ti, para que ellos hoy en día puedan dialogar sobre algunos temas importantes en esta situación con todos los organizadores de estas manifestaciones, que ellos puedan también, Señor, en medio de toda esta oscuridad, tener una luz para seguir adelante, pero todo está bajo el control tuyo, Dios de los cielos. Honra y gloria sean para ti, Padre Santo. Anhelamos que esta semana que viene podamos seguir en la lectura de la Biblia, en los programas de crecimiento espiritual. Gracias por los hermanos que están atentos, que están pendientes. Muchas gracias. Tú conoces la petición de cada corazón, Padre, porque hay peticiones ahí en el corazón de papás, de mamás, que están interesados en la salvación de sus hijos, en la vida de sus hijos, en las decisiones de sus hijos, en el problema laboral, en el problema de muchas otras enfermedades, muchas otras necesidades. Gracias por responder de acuerdo a tu preciosa voluntad, a tu soberanía. Dejamos el resto de la tarde bajo tu protección, bajo tu dirección. Y también la semana que comenzamos, en el precioso nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador, con acción de gracias. Amén. Aleluya. Bien, queridos hermanos, Dios mediante, mañana a las 5, tempranito ahí el reloj, el celular, el tintico, los que pueden. Y vamos a estar leyendo los capítulos que siguen de 1 de Samuel, que estamos aprendiendo tantas cosas. Y en la noche, los temas que ustedes proponen, que ha sido muy interesante.
Nos llegan mensajes de diferentes partes, no solamente de Colombia, con los temas que quieren esto, que se trate lo otro. Vamos a darle camino a todas esas peticiones con la ayuda del Señor, de la palabra y del Espíritu Santo. Pues bien, hermanos, les deseo que tengan un resto de domingo y de semana feliz, pero muy feliz.